sus alabanzas entonar, su eterna honra proclamar.
Hola hermanos, soy Tomás Prado y sean muy bienvenidos a nuestro culto de Oasis de Redención. Primero comenzaremos con la oración para que ustedes oren, alaben al Señor y que el Señor los hable en el corazón. Señor, te damos gracias por este día, que cuides a las personas, que te alaben, que te oren para siempre. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias, Tomás, por ayudarnos en este culto y por participar de este culto. Y aprovecho de invitar a cada uno de ustedes a que con sus familias puedan rendirle culto al Señor el día de hoy, puedan juntarse y juntos, de forma comunitaria, poder vivir este culto donde el Señor nos va a hablar, donde vamos a poder rendir nuestros corazones, rendir nuestras alabanzas a Él. Los quiero invitar a que abran sus Biblias en el libro de Isaías, capítulo 40, y vamos a leer juntos el versículo 10 y 11. Y dice: miren, Dios el Señor viene con poder, y su brazo dominará. Miren, ya trae con él su recompensa, ya le precede el galardón. Cuidará de su rebaño como un pastor. En sus brazos, junto a su pecho, llevará a los corderos y guiará con suavidad a las ovejas recién paridas. Nuestro Dios que viene con su galardón, que viene con poder, al cual todos veremos. Nuestro Dios cuidará de sus ovejas, cuidará de su rebaño. Esa es nuestra esperanza, ese es nuestro deseo, ese es nuestro anhelo, que el Señor cuide de cada uno de nosotros como sus ovejas, como el pastor cuida de las ovejas. Los invito a que juntos podamos cantar y alabar el nombre de nuestro Señor, porque ha sido Él quien nos ha traído hasta aquí con su poder, porque ha sido Él quien nos ha permitido vivir lo que estamos viviendo y ser cuidados con su brazo poderoso. Cantemos juntos. Tú nos has traído hasta aquí, no nuestras fuerzas ni nuestra bondad. Tú nos has traído hasta aquí, por eso toda la gloria y la gratitud, por eso todo el honor para ti, pues quien sino tú ha sido refugio, y quien sino tú calmó nuestra sed, y quien sino tú ha sido el sustento cuando todo faltaba. Señor, sino tú que por siempre eres fiel. Tú nos has traído hasta aquí, tu viento ha soplado con poder y verdad, y hasta donde bien nos quieras llevar, que nosotros hable tu voz y brille tu vida, y venga tu justicia y tu paz, pues quien sino tú ha sido refugio, y quien sino tú calmó nuestra sed, y quien sino tú ha sido el sustento cuando todo faltaba. Señor, sino tú que por siempre eres fiel, y quien sino tú nos dio su palabra, quien puso sus sueños en el corazón, quien
sus manos la casa y plantó la semilla. Señor, sino tú traspasado de amor. El capítulo 40 de Isaías continúa manifestando la gloria, la potestad, cómo nuestro Dios es un Dios incomparable, que no hay nadie que sea como Él. Y el versículo 25 y 26 nos dicen: ¿con quién entonces pueden compararme?, dice el Santo. Levanten los ojos al cielo y miren quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército de estrellas. A todas las llama por su nombre, y ninguna de ellas falta. Tan grande es su poder, tan poderoso su dominio. Y justo antes de estos dos versículos, el profeta Isaías nos dice cuán incomparable es nuestro Dios, cómo Él es un Dios que ha hecho todas las cosas, que no hay nadie que pueda compararse a Él. Y este es nuestro Dios a quien nosotros rendimos alabanza. Este es nuestro Dios a quienes nosotros le rendimos gloria. Y los quiero invitar a que podamos alabar a este Señor que merece toda la gloria, que merece toda la honra y toda nuestra alabanza. Cantemos juntos, porque nuestro Dios es un Dios incomparable. Toda honra, gloria y loor son a nuestro Dios, soberano creador. Rey de toda tierra es el Señor, nuestro bien mayor, dulce gracia del Señor. En Jesús hay nueva vida, fuerza para proseguir, buena nueva de alegría, celebramos hoy aquí. En Jesús hay nueva vida, fuerza para proseguir, buena nueva de alegría, celebramos hoy aquí. Toda honra, gloria y loor son a nuestro Dios, soberano creador. Rey de toda tierra es el Señor, nuestro bien mayor, dulce gracia del Señor. En Jesús hay nueva vida, fuerza para proseguir, buena nueva de alegría, celebramos hoy aquí. En Jesús hay nueva vida, fuerza para proseguir, buena nueva de alegría, celebramos hoy aquí. El versículo 27 y 28 del mismo libro de Isaías, capítulo 14, nos dice: Tú, Jacob, ¿por qué dices que tu camino está oculto para el Señor? ¿Por qué, Israel, alegas que Dios pasa por alto tu derecho? ¿Acaso no sabes ni nunca oíste decir que el Señor es el Dios eterno,
que Él creó los confines de la tierra, el Señor no desfallece, ni se fatiga con cansancio. No hay quien alcance a comprender su entendimiento. Muchas veces nosotros nos sentimos así, que el Señor no nos escucha, que el Señor no presta atención a lo que estamos viviendo. Pero el texto bíblico nos invita a reflexionar en esto. ¿Acaso nunca oíste hablar que el Señor es el Dios eterno y que Él creó los confines de la tierra? ¿Acaso no sabes que nuestro Señor no desfallece, que no se fatiga de cansancio? Los quiero invitar a que tengamos un tiempo de oración, de confesión, donde podamos confesarle a nuestro Señor que muchas veces no hemos confiado y no hemos creído en su poder, que no hemos confiado en que Él es un Dios que está siempre atento a nuestras necesidades. Tengamos un tiempo de oración y luego los quiero invitar a que cantemos juntos la alabanza Mi Esperanza. Que el Señor sea nuestra esperanza, que podamos esperar y confiar en su fidelidad, en su amor y en sus cuidados. Oremos juntos. Señor, estamos delante de ti y tú conoces nuestro corazón, tú conoces nuestra vida, nos conoces incluso mejor que nosotros mismos. ¿Cuántas veces nos hemos sentido, Señor, como si tú no estuvieses? ¿Cuántas veces hemos actuado como si tú no estuvieses pendiente de nuestras vidas? ¿Cuántas veces hemos sido llevados a reflexionar que tú no te importas con nosotros? Y Señor, yo te quiero pedir perdón. Te quiero pedir perdón por todas las veces en que no nos hemos dado cuenta que tú estás ahí, que tú no te cansas de nosotros, que tú no te agotas de nosotros, sino que con tu brazo y con tu amor y tu cuidado nos proteges. Nos llevas hasta tu pecho para cuidar de nuestras vidas. Señor, ten misericordia de nosotros y enséñanos a esperar, Señor, en tu amor, en tu fidelidad, porque tú eres un Dios que no cambia. Ayúdanos a mantenernos como pueblo tuyo, confiando en tu amor y en tu cuidado, en que nada podrá hacerte cambiar, porque tú eres un Dios que no cambia. Y tu amor, tú ya lo prometiste. Y ya se reveló por medio de Jesucristo. Gracias, Padre, por tan buenas cosas que recibimos de ti, aún sin merecerlas. En el nombre de Jesús, amén. Desesperaría, simplemente creo que moriría, todo acabaría si no fuera por la certeza que duerme en mi alma, que tú eres mi esperanza. Eso me basta y ese consuelo todo lo calma. Tú eres quien guía mi melodía. Feliz contemplo que estás en mi barca. Y si me pidieras algo por difícil que pareciera, yo por ti
haría. Solo déjame saber que eres tú quien me habla, que tú eres mi esperanza, eso me basta. Y ese consuelo todo lo calma, que tú eres quien guía mi melodía. Feliz contemplo que estás en mi barca. Tú eres la razón de mi existencia, la respuesta a mi porqué. En ti mi identidad tiene sentido, porque un día te veré. Y pase lo que pase, merece la pena por verte un día y descubrir que fui creado para ti. Fui creado para ti. Tú eres mi esperanza, eso me basta. Y ese consuelo todo lo calma. Tú eres quien guía mi melodía. Feliz contemplo que estás en mi barca. Feliz contemplo que estás en mi barca. Feliz contemplo que estás en mi barca. El capítulo 40 de Isaías termina con estos maravillosos versículos que muchos de nosotros conocemos de memoria. El Señor da fuerza al cansado y aumenta el vigor del que desfallece. Los jóvenes se fatigan y se cansan, los más fuertes flaquean y caen. Pero los que confían en el Señor recobran las fuerzas y levantan el vuelo como las águilas. Corren y no se cansan. Caminan y no se fatigan. ¡Qué esperanza! ¡Qué alegría escuchar esto! Escuchar y ver la promesa del Señor, que por mucho que seamos jóvenes y tengamos la fuerza de la juventud, nos cansamos. Aún los que se creen fuertes caen. Pero el Señor da fuerza a los que esperan en Él, a los que confían en Él. El Señor recobra las fuerzas de aquellos que esperan en Él. Esa es nuestra alegría, esa es nuestra gratitud al Señor. Porque la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz hace posible esto. Porque el Señor nos ha entregado libertad. Porque el Señor nos ha entregado libertad que fue ganada en la cruz. Y esta libertad nos hace poder acercarnos a Él, nos hace poder volver a Él cuando lo necesitamos. Y podemos con libertad alabar a nuestro Señor por sus incomparables hechos. No solo a nuestras vidas, sino a la vida de la iglesia, a la vida de las personas que nos rodean, a la vida del mundo. Agradezcamos al Señor y cantemos, alabemos a nuestro Padre. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró y en la cruz compró mi redención y libertad, libertad.
cadenas me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Sí, libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva del fondo del mar, echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Aquel Hijo hace libre, es libre en verdad. Aquel Hijo hace libre, es libre en verdad. Aquel Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Los avisos para esta semana comienzan a partir del día lunes. A partir de este día lunes y hasta el día sábado comienza nuestra campaña del mes de septiembre del Ministerio de Misericordia. Somos tan felices, estamos tan agradecidos del Señor por lo que el Señor ha hecho por medio de su iglesia para poder bendecir a personas que lo necesitan. Así es que los invito a que si ustedes tienen en su corazón y han dispuesto en su corazón poder ayudar y bendecir a nuestros hermanos y a nuestros amigos que en estos momentos lo están pasando mal, comuníquense con el cuerpo diaconal. Llamen o mándenle un WhatsApp a las distintas hermanas que están en el cuerpo diaconal para ponerse de acuerdo en el día y la hora en que puedan pasar a retirar su aporte. Ciertamente, aquello que tú vas a dar
vendrá a bendecir la vida de hermanos que lo necesitan. Desde el día lunes hasta el día sábado continuamos con el ministerio de oración. Cada día, al mediodía, 30 minutos. Separa un tiempo. Quizás tú puedes decir, estoy justo en el horario de trabajo, no puedo conectarme, se me complica entrar al Zoom. No importa. Trata de, en esos 10, 5, hasta 15 minutos, separar ese tiempo para orar. Aunque no puedas conectarte, quizás ahora no lo puedes hacer, pero otro día podrás hacerlo. Sin duda ha sido maravilloso para cada uno de nosotros que ha podido participar, verse reconfortado, ver cómo las fuerzas, cómo uno recobra fuerzas, como decía el texto bíblico, en la compañía, en sentir que uno puede acompañar a otro orando. Así es que cada día, al mediodía, por Zoom, tenemos el ministerio de oración. El día miércoles tenemos nuestro grupo de vida. Los quiero invitar a todos a que puedan participar. Es un tiempo en donde podemos compartir unos con otros, donde podemos compartir no solamente nuestras alegrías, también lo que está ocurriendo que nos pueda apretar un poquito el corazón, y también tener un espacio de meditación bíblica. Y el día viernes tenemos nuestro estudio bíblico, y que ahora tenemos una diferencia con lo que teníamos antes. A partir de hace 2 semanas ya estamos teniendo nuestro estudio bíblico solo por la plataforma Zoom. Es un tiempo donde ustedes pueden traer sus preguntas, preguntar directamente, abiertamente, ya no por vía chat, sino que ahí ustedes abren el micrófono, preguntan y podrán ser respondidas sus cuestionamientos y sus preguntas. Y el día sábado tenemos Teens y Kids, o al revés, Kids y Teens, a las 17 horas por la plataforma Facebook y YouTube. Tenemos el culto de nuestros niños. Ha sido maravilloso ver cómo la palabra del Señor está siendo predicada a nuestros niños, cómo la palabra del Señor ha ido también impactando sus vidas. Y a las 18:30 tenemos Oasis Teens. Ha sido también un tiempo genial de poder compartir con los adolescentes de nuestra iglesia, un tiempo en el cual hemos podido conversar, reírnos, pero también, lo más importante, cómo ellos han podido ir creciendo a la luz de la palabra del Señor. Así es que oren por ellos, oren por los niños, oren por los adolescentes de nuestra iglesia, para que el Señor sea transformando sus corazones a partir de la exposición de su palabra. Y como último aviso, a partir de la próxima semana tenemos el inicio de una nueva serie de predicaciones. Apocalipsis. Si tú quieres aprender acerca de qué es lo que el Señor tiene que hablar a tu vida a partir del libro de Apocalipsis, no te puedes perder esta serie. Así es que te invitamos a que puedas participar los domingos a las 6 de la tarde, como cada domingo, ¿cierto? Vamos a estar teniendo este espacio donde podremos ser bendecidos por la palabra del Señor acerca de lo que el Señor le habló a Juan, al antiguo apóstol Juan, y qué es lo que esa palabra tiene que decirnos el día de hoy. Así es que todos invitados a partir de la próxima semana, invita a tus amigos a que puedan participar en este tiempo. Y ahora vamos a dar lectura al texto bíblico de la predicación del día de hoy. Vamos a orar también por el expositor, por nuestro pastor, para que el Señor sea hablando a nuestras vidas a partir de la exposición de su palabra. Los invito a que abran sus Biblias en el libro de Habacuc, el profeta Habacuc, capítulo 2, y vamos a leer juntos desde el versículo 1 al 4. Decidí mantenerme vigilante, decidí mantenerme en pie sobre la fortaleza, decidí no dormir hasta saber lo que el Señor me iba a decir y qué respuesta daría a mi queja. Y el Señor me respondió y me dijo, escribe esta visión, grábala sobre unas tablillas para que pueda leerse de corrido. La visión va a tardar todavía algún tiempo,
pero su cumplimiento se acerca y no dejará de cumplirse. Aunque tarde, espera a que llegue, porque vendrá sin falta, no tarda ya. Aquel cuya alma no es recta es arrogante, pero el justo vivirá por su fe. Los invito a que tengamos un momento de oración para que el Señor sea hablando a nuestras vidas y que su Espíritu Santo actúe en nuestros corazones para tener la sensibilidad de escuchar lo que Dios quiere. Oremos. Señor, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por este tiempo de culto que pudimos tener, de liturgia. Pero ahora, Señor, te rogamos para que tú, Señor, seas sensibilizando nuestros corazones para oírte. Padre, ayúdanos a escuchar tu voz. Queremos, Señor, entender qué es lo que tú quieres de nosotros. Señor, ¿cuántos de nosotros no ha tenido esto que dice Habacuc? Hemos presentado muchos de nosotros nuestras quejas y queremos escuchar tu voz. Señor, te pedimos que tú bendigas a José, que tú, Señor, seas hablando a nuestras vidas a través de él. Y gracias, Padre, porque confiamos en la obra de tu Espíritu Santo, que tú, Señor, ya has hablado a la vida de José para hablarnos a nosotros. Señor, bendícenos y bendice este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Hola queridos, que el Señor los bendiga. Qué bendición poder estar aquí. Para los que no me conocen, soy el pastor José Prado, pastor de la iglesia presbiteriana Oasis de Redención, agua viva para sedientos en el desierto de la vida. Qué alegría poder estar con ustedes en esta tarde y poder compartir este tiempo, ¿cierto? De poder abrazarnos virtualmente y de poder oír la palabra del Señor. Muchas gracias, Maylin, por este rico tiempo que hemos tenido en la presencia del Señor. Y gracias al Señor por cada una de la vida de ustedes que han tenido este precioso tiempo, ¿cierto? Para que lo han separado para escuchar, para oír la voz del Señor. Así que un abrazote para cada uno de ustedes. Bien, el día de hoy quiero partir con la siguiente ilustración y con esto voy a mostrar, ¿cierto?, la caída de Carnet de inmediato. Hace aproximadamente unos 15 años atrás o casi 20 años atrás, me parece que el año 2000 o año 2003, qué sé yo, 2004, apareció una propaganda de televisión, ¿ya? Y esto es el verano, imagínate el verano, tú en el verano de vacaciones, ¿cierto? Pasándolo súper bien, realizando las vacaciones, entre comillas, podríamos decir, soñadas con tu familia, te fuiste de viaje, hiciste, qué sé yo, un sinnúmero de cosas. Y imagínate que estás en Villarrica, ¿ya? O que estás en Pucón y has arrendado un pequeño botecito, ¿cierto? Y te has metido con tu familia ahí al fondo del mar y estás ahí, ¿cierto? Observando la ciudad, el lago, Villarrica, el volcán, todo fantástico, maravilloso. Y en este comercial, ¿cierto? El protagonista es la persona que está remando en el bote, ¿cierto? Una especie de pescador con un gorro, ¿cierto? En el gorro dice marzo. Y les dice lo siguiente: está bonito el paseo, ¿eh? Linda, el agua, la playa, la ciudad, el campo. Pero viene marzo, qué sé yo, el colegio de los niños, las cuotas que hay que pagar, ¿cierto? Se viene marzo, la primera cuota de los regalos de Navidad, pagar el permiso de circulación, las cuotas, qué
qué sé yo, y le comienza a enumerar todas las deudas que están para marzo. Y las personas, la esposa, ¿cierto? Y el hombre está ahí, como que se van achicando, van sintiendo, y de repente el protagonista de este comercial, que es Felipe Larraín, dice lo siguiente: está lindo el volcán, ¿ah? Eso que está ahí es lava, y viene para acá. Y surge potentemente esta imagen que dice: se te apareció marzo. Y se te apareció marzo, ¿cierto? Y de inmediato la solución a este problema, la solución era el banco. El banco, ¿cierto? Que te da la posibilidad que se te aparece marzo, pero el banco te da Banco Santander, me parece que era, te da la propiedad para estar ahí. Ese comercial ganó premios, todos los premios habidos y por haber, y hasta el día de hoy nosotros encontramos resonancias a ese comercial, incluso la frase típica: se te apareció marzo, o se te apareció marzo, ¿cierto? Para decir que las cosas feas, las cosas malas ocurren en el mes de marzo. Y podríamos decir así, que al protagonista o a los protagonistas del libro que vamos a ver el día de hoy, ¿cierto? Las cosas parecieran ser que están muy oscuras y se les aparece marzo. El día de hoy vamos a hablar del profeta Habacuc, como ustedes ya leyeron, ¿cierto? En el texto bíblico. Así es que lo que vamos a ver justamente tiene que ver con esto, así como se te apareció marzo, las peores cosas que están ocurriendo. Acabamos de leer en el texto bíblico, ¿cierto?, que ustedes ya también acompañaron en este minuto, en este maravilloso texto, pero quiero que podamos contextualizarnos un poquitito ya con el libro de Habacuc. Y una de las cosas que yo puedo contarles, que puedo hablarles de Habacuc, es que Habacuc, el profeta, vivió aproximadamente en las últimas décadas del reino de Israel, pero el reino del norte, ¿cierto? Y era una época de injusticia e idolatría. Y él vio a lo lejos, él vio que venía, ¿cierto?, una amenaza babilónica. Y esas no eran buenas noticias, como justamente estamos hablando del mes de marzo. Pero a diferencia de otros profetas, Habacuc no está aquí para acusar a Israel. Habacuc no está aquí para decirle: ustedes se van a hundir en sus propios pecados. No está acusando a Israel, sino más bien lo que está haciendo en este minuto Habacuc es dirigiéndose personalmente al Señor. Y el libro habla justamente de eso, de cómo Habacuc, ¿cierto?, habla de su lucha personal, esta travesía de tratar de creer, ¿cierto?, que este Dios bueno existe a pesar de toda la maldad, a pesar de todas las tragedias que están ocurriendo en el mundo. Y de esto trata un poquitito el libro de Habacuc, y que todas estas cosas, todas estas expresiones de Habacuc, lo que nosotros encontramos es que son un lamento. Y este lamento es similar un poquitito al lamento que encontramos en el libro de los Salmos, ¿cierto? Y que los salmistas expresaban con su corazón, una queja, y que dirige principalmente su atención directamente al Señor, preguntándole acerca del sufrimiento, de la injusticia, del dolor. Y Habacuc, desde cierta perspectiva, demandando que Dios pueda hacer algo, demandando, ¿cierto?, que Dios pueda dar una respuesta en medio de lo que está ocurriendo, en medio de este lamento. Así que, por lo tanto, esta es la clave para poder entender, ¿cierto?, el libro de Habacuc como este libro de lamento. Y en los primeros 2 capítulos, que es justamente donde nosotros tenemos nuestro texto el día de hoy, se enmarca en 2 quejas. Y en estas quejas el profeta presenta la primera queja diciendo que la vida en el pueblo de Israel se ha vuelto horrible, que las personas son malas, que
Las personas se han olvidado de la palabra del Señor, podríamos decir, de la Torá, y es ignorada, y esto trae como consecuencia violencia, esto trae como consecuencia injusticia, y esto además es aceptado por los líderes religiosos, los líderes políticos que son corruptos, estos líderes del pueblo de Israel. Y está clamando a Dios que haga algo, pero nada parece cambiar. Pero de repente Dios responde. De repente, ¿cierto? El Señor le responde a Habacuc y le dice a Habacuc, yo estoy consciente del dolor, yo estoy consciente de lo que está ocurriendo con mi pueblo, con Israel. Y esto podríamos decir es un poco similar a lo que ocurre con Miqueas, un poco similar a lo que ocurre con Isaías, cuando Dios dice que Dios va a utilizar a un terrible imperio, a un terrible pueblo para devorar a Israel por su injusticia, por su maldad, por sus pecados. Pero Habacuc tiene un problema con esta respuesta. Habacuc ofrece una segunda queja en medio de todo esto. Y él le dice, Señor, los babilonios son peor, ¿cierto?, que los pecados, que los propios israelitas. Ellos son más violentos, ellos son más corruptos, ellos han edificado, ¿cierto?, su esencia, su vida sobre su poder militar. Ellos tratan a los seres humanos como animales, ellos los atrapan, ¿cierto?, como peces en el mar, los devoran, los acorralan a todas las naciones, y ellos están construyendo su imperio sobre la sangre de todos los otros pueblos. Pero ¿cómo es posible que tú, que dices que eres un Dios santo, puedas usar a estas naciones corruptas como instrumentos, ¿cierto?, de tu furia, de tu castigo en medio de la historia? Y es así como Habacuc se presenta, y él en medio de esto se presenta, ¿cierto?, subiendo a una torre, a un muro, y donde dice que va a estar esperando la respuesta de Dios. Y es un poquitito lo que nosotros ya tenemos a modo de introducción. No quiero avanzar un poco más allá, pero después de esto, Habacuc nos habla de 5 ayes. ¿Qué significa esto? Que si bien es cierto, Dios le dice a Habacuc que va a enviar, ¿cierto?, a esta nación, a este imperio, ¿cierto?, que ha dominado para traer juicio y castigo sobre el pecado de las personas del pueblo de Israel por su injusticia, por su corrupción. Eso no significa de que Dios está de acuerdo de cómo ellos actúan, de cómo ellos lo están haciendo. Y aún más, en medio de todo esto, Dios le dice a Habacuc que va a traer juicio y castigo también sobre Babilonia. Entonces nos encontramos aquí en este contexto, ¿cierto? Y Habacuc le dice al Señor, ¿por qué te callas? Es lo que acabamos de ver. ¿Por qué no dices nada? Soy tu hijo. Ellos vienen. Y literalmente Habacuc le dice, el Señor le dice a Habacuc, se te va a aparecer marzo, porque lo que viene ahí es terrible, Habacuc. Lo que viene ahí es el castigo de los babilonios. O sea, literalmente el Señor le dice, lo que viene es terrible, lo que va a ocurrir. Entonces Habacuc siente, ¿cierto?, este peso, siente esta imagen. Ahora, se nos apareció marzo y no lo podemos controlar. Se nos apareció marzo y nada podemos hacer. No importa cuán buenos hayamos sido. No importa cuántas cosas buenas hayamos hecho. No importa cuántas cosas buenas hayamos realizado durante el último año. Las cosas siempre pueden empeorar. Las cosas siempre pueden estar peor. Es lo que muchas personas dicen. Pero en este contexto donde se te aparece marzo, en este contexto donde la pandemia es el marzo en medio de una vida, ¿cierto?, de que la economía estaba avanzando. Claro, teníamos el problema de la crisis social, pero estábamos trabajando, reuniones, ¿cierto?, con los políticos, izquierda y derecha, pactos, lo que había en medio, incluso a pesar de la crisis social, había una esperanza de que sí, las cosas están saliendo mal, pero pueden mejorar. Y en medio de todo esto, ¿cierto?, llega
el COVID-19 y diciendo las cosas pueden estar mucho, mucho peor. Y en esta perspectiva, Dios quiere que vivas por fe. Y Dios quiere que aprendas a entender y a conocer lo que significa el poder de esperar en el Señor. Así es, Dios quiere que tú vivas por fe, o sea, viviendo por fe, el poder de esperar en el Señor. Es lo que el día de hoy quiero que podamos trabajar concretamente. Pero entonces, ¿qué significa vivir por fe? ¿Qué significa vivir por fe a la luz de este pasaje, a la luz de este relato, a la luz de lo que nosotros estábamos viendo ya con el contexto del profeta Habacuc? Y en primer lugar, lo que queremos decir en esto es que vivir por fe significa esperar sin rendirse. Vivir por fe significa esperar sin rendirse. Observa, la palabra esperar nos invita a tener paciencia. La palabra esperar nos invita, ¿cierto?, a no desesperarnos, a no tener desesperación, esperar sin desesperación. Por favor, mira lo que dice el versículo 3 del capítulo 2, como ya leímos. Aunque la visión, ¿cierto?, tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo que ya hablamos, Habacuc, ¿cierto?, se encuentra con el Señor y él tiene esta visión donde el Señor se revela y donde el Señor le está diciendo, oye, Dios le está respondiendo a Habacuc, parece que está demorando, pero va a llegar, la respuesta viene, ya se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Lo que el Señor le está diciendo a Habacuc es, espera, pero espera sin rendirte, espera sin desesperarte. Ahora, esperar proviene de dos acciones. Así es, esperar proviene de dos acciones. Cuando nosotros leemos Santiago capítulo 4, nos encontramos que Santiago nos recuerda que vamos a pedir tal y tal cosa, pero tenemos que hacerlo diciendo si es voluntad de Dios. Si es voluntad de Dios, viviremos y haremos aquello. Si es voluntad de Dios, haremos esto otro. Ahora, lo que se está aquí es entender de que Dios es soberano, ¿cierto? En medio de lo que tú estás viviendo, en medio de lo que está viviendo Habacuc, en medio de lo que todos estamos viviendo. Y lo que la espera quiere decir es que tú no eres omnisciente. Tú no eres omnisciente. Lo que Santiago capítulo 4 está diciendo, no lo sabemos todo. No lo sabemos todo. Aprende a ser humilde. Eso significa esperar. Esperar significa ser humilde. Esperar significa tener paciencia. Esperar significa no desesperarse, no tener desesperación. Pero al mismo tiempo recordar que hay que ser humilde, que es lo que dice Santiago capítulo 4. Pero al mismo tiempo esperar, ¿cierto?, proviene de otra acción, no únicamente de ser humilde. Esperar también significa mirar y actuar con madurez. O sea, actuar, dejar de actuar como un niño, dejar de actuar, ¿cierto?, como en la historia, dejar de actuar como en el pasado, aquellas cosas, ¿cierto?, que te trajeron dolor. No, esperar también significa entender que hay que actuar con madurez. Cuando el virus llegó a nuestro país, nadie dijo, oye, esta es una tremenda oportunidad para que podamos ser más sabios. Esta es una tremenda oportunidad para que podamos ser más inteligentes, para que podamos avanzar. Santiago, capítulo 1, versículo 2 nos dice lo siguiente. Santiago, qué maravilloso es esto. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas
pruebas. O sea, hay que saber esperar y no con la característica que nosotros tenemos. Tenemos que aprender a ser sabios, tenemos que aprender a esperar de esta manera. Romanos capítulo 5, versículo 3 nos recuerda. Romanos capítulo 5, versículo 3. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y veíamos esto profundamente la semana pasada con el sermón que nuestro hermano Darío nos traía. Entonces, por lo tanto, si enfrentas este periodo con fe, el periodo de sufrimiento, el periodo de dolor con fe, esperando sin rendirte, serás fortalecido, pero no significa que vas a ser feliz, porque como muchas otras veces lo hemos dicho, Dios no quiere que tú seas feliz, Dios quiere que tú seas maduro, Dios quiere que tú seas madura, Dios quiere que tú crezcas, Dios quiere que tú avances. Entonces, por lo tanto, vivir por fe, en primer lugar, significa esperar sin rendirse, esperar sin desesperarse, ¿cierto? Y esto es traído por un estilo de vida humilde, actuando con madurez. En segundo lugar, lo que el texto bíblico nos está mostrando, que vivir por fe significa esperar con una amplia visión, esperar con una visión amplia. ¿Ya? ¿Y qué significa esto? Tener una cosmovisión saludable, o sea, tener una visión amplia, mirando un poco más allá, una visión amplia de la realidad, o sea, tener altura de miras, estar pendiente y estar alerta. Sí, esto es lo que el texto bíblico nos está hablando. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie, dice el versículo 1, y velaré para ver lo que me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. O sea, Habacuc, después de haberse lamentado con el Señor, después de haber quejado, dice, estoy aquí, subo al muro, subo, ¿cierto?, a la torre, subo aquí arriba. Y lo que está haciendo Habacuc es decir, está bien, voy a salir de este espacio. ¿Y qué significa esto? En la antigüedad, las ciudades construyeron torres para ver lo que venía. ¿Qué significaba esto? Ellos construían ciudades con muros altos, ellos construían ciudades con pocas puertas para que no hubiera mucho acceso, y también ellos construían ciudades, además de esto, con torres vigías. Y sabes que si el vigía no cumplía su rol, si el vigía no cumplía lo que él estaba haciendo, esto era pena de muerte para el vigía. Pero estar en este lugar, estar alto, apostarse en este espacio, significa que podrás ver lo que viene. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que Habacuc nos está queriendo mostrar? Que debes dejar de mirar únicamente tu problema, que debes mirar más allá, que debes estar dispuesto a tener una amplia visión de la realidad. Romanos 8, 18, el apóstol Pablo habla acerca de su sufrimiento, pero que su sufrimiento no está ahí únicamente para entorpecer, en pocas palabras, lo que él está viviendo, porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros han de manifestarse. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no se comparan. Qué cosa más maravillosa lo que está haciendo, ¿cierto?, en este minuto Habacuc es apostarse a un lugar alto, ampliar su visión, teniendo una visión más amplia. Entonces, vivir por fe en primer lugar, ¿cierto?, es esperar sin desesperarse, sin afligirse, sin desesperación, pero al mismo tiempo vivir por fe es esperar con una amplia visión, ya dejar de mirar únicamente tu problema y percibir que en medio de todo esto Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. ¿Qué fue lo que hizo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo fue y se subió a la torre y miró hacia la esperanza que la gracia de Dios le está mostrando. Pablo se transforma en un centinela. Pablo sube a la torre.
Pablo mira lo que viene, al igual que Habacuc. Mira más allá de su propia nariz. Mira más allá de su propio problema. Mira, ¿cierto? Más allá, porque se ha subido a la torre. Entonces, él está ahí, como dirían también los antiguos, como centinela en un mundo perdido, ¿cierto? Como atalaya. Entonces también tenemos que entender que vivir por fe es esperar sin desesperarse. Vivir por fe es estar ahí teniendo una amplia visión, es esperar con una amplia visión, subirse, ¿cierto?, a la torre y tener una visión amplia. Pero sabes, vivir por fe es también esperar sin dejar tu puesto, esperar sin dejar tu puesto, sin dejar la guardia, sin dejar el lugar donde Dios está colocado. Los que saben alguna cosa, ¿cierto? Los que hicieron el servicio militar o los que han estado relacionados con el ejército, saben lo que significa dejar la guardia, como lo decíamos hace un poquitito. O, en pocas palabras, saben también lo que significa estar haciendo guardia. Yo recuerdo que hasta no hace mucho tiempo, nuestro hermano Patricio Meilla, que nos acompañó, ¿cierto? Él siempre nos decía, en esta fecha puedo, en esta otra fecha no puedo, porque voy a estar de guardia. Y eso significaba que él tenía que estar haciendo eso, estar de guardia, vigilando, estando siempre vigilante. Entonces, no importa nada cuando estás de guardia. Las circunstancias ya no importan. No importa lo que está ocurriendo. No importan tus sentimientos. Tú estás de guardia. Y si tienes un dolor y un sufrimiento, te quedas ahí, cumples tu rol. No dejas, no abandonas tu puesto. Si nosotros vamos un poquitito más allá y evaluamos la palabra esperar, ¿cierto? Nos va a llevar también a que tiene que ver con un poco con que tú debes cumplir el rol de manera obediente, con obediencia. ¿Por qué? Porque en latín la palabra esperar, esperare, ya significa tener esperanza, significa tener esperanza, o sea, no abandonar, no dejar de hacer lo que estás haciendo, no abandonar aquello que Dios te ha dado, no abandonar aquellas opciones que Dios te ha entregado. ¿Por qué? Porque seres humanos, lo que más hacemos es abandonar, no estamos dispuestos a perseverar, no estamos dispuestos a caminar, no estamos dispuestos a servir, no estamos dispuestos a hacer todas las cosas. Queremos en mitad de camino abandonar y no esperar. ¿Por qué? Es porque no tenemos esperanza. ¿Y qué ocurre? Puedes cansarte. Ya puedes sentir que Dios está ausente, puedes encontrarte confundido, puedes estar en medio de alguna decepción. ¿Y qué haces? ¿Qué ocurre cuando estás cansado, cuando sientes que Dios está ausente? ¿Qué haces cuando sientes que estás confundido? ¿Qué haces cuando estás decepcionado? Dejamos de adorar. Cuando esto nos ocurre, dejamos de adorar. Pero también dejamos de servir, dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia, no leemos más la Biblia, dejamos de participar, ¿cierto?, en el grupo pequeño, dejamos de hacer las cosas que estaban ahí, y si las hago, ya no están las ganas, ya no está el amor con lo que yo estaba haciendo. Y vuelvo a repetir, y dejamos un poco de lado esto. ¿Por qué? Porque al no haber cumplido con la obediencia, perdemos la esperanza. Perdemos la esperanza. Entonces, esperar significa vivir por fe. Significa también, entonces, en tercer lugar, esperar sin dejar el puesto, sin dejar la guardia. Cuando esperas, no dejas tu puesto. Cuando esperas, no abandonas. Cumples con obediencia. Cumples con obediencia. En 1974, Hiroo Oneda, un soldado japonés, se encontró en la isla Lubang de Filipinas. Y él se encontraba con su uniforme,
parapetado, listo para la guerra. En 1974, 30 años estuvo Hiroo Onoda perdido y fue considerado muerto durante ese tiempo. Y él sobrevivió, él estuvo ahí, estuvo en su puesto, no abandonó su puesto en la isla de Lubang, ahí en Filipinas. Él no se rindió. Cuando un estudiante universitario llegó a buscarlo, lo encontró y lo quisieron llevar, Hiroo Onoda no quiso, porque él decía que él tenía que quedarse haciendo guardia en el lugar donde estaba. No fue sino hasta que un superior de él, el superior de Hiroo Onoda, le manda una carta diciéndole: la guerra terminó. Y cuando él recibe la carta dice: la guerra terminó y perdimos la guerra. Hiroo Onoda sufrió, se quedó ahí en ese lugar llorando, y ahí aceptó para que se lo llevaran. Pero estuvo más de 30 años haciendo guardia, cumpliendo con honor, esperando sin dejar la guardia, porque él cumplió con obediencia. Él cumplió con obediencia. Por lo tanto, Vivir por fe no solamente significa esperar sin rendirse, esperar sin desesperarse, no solamente significa esperar teniendo una amplia visión, significa también esperar sin abandonar tu puesto. Esperar significa cumplir, estar ahí, no dejar tu puesto, pero cumplir con obediencia. En cuarto lugar, vivir por fe significa esperar a Dios y no las bendiciones de Dios. En cuarto lugar, vivir por fe es esperar a Dios y no las bendiciones de Dios. Habacuc, como dirían algunos estudiosos, es el pequeño libro de Job. ¿Recuerdan que hablamos que Habacuc también traía lamento? ¿Por qué? Porque recuerden esto, en el libro de Job nosotros nos encontramos, ¿cierto?, a Satanás, ¿cierto? Que Satanás le dice a Dios: Job no está esperando en ti. Job está esperando tus bendiciones. Imagínate, quítale tus bendiciones y vas a ver cómo Job te maldice. Porque Job no te está esperando a ti, está esperando tus bendiciones. En cuarto lugar, esperar significa esperar a Dios, amar a Dios y no las bendiciones de Dios. Pero ¿cómo llegamos a Dios? ¿Cómo llegaste a Dios? Posiblemente llegaste a Dios porque eras infeliz. Posiblemente llegaste a Dios porque estabas sufriendo. Posiblemente llegaste a Dios porque estabas buscando perdón. Posiblemente llegaste a Dios porque querías una bendición. No importa cómo llegaste a Dios. Es posible que hayas llegado a Dios por cualquiera de esas acciones. Por cualquiera de esas acciones. Pero no tiene que seguir así. No tiene que seguir siendo así. Ahora tu historia puede cambiar y ahora tú puedes vivir por fe. Y vivir por fe significa esperar a Dios y no las bendiciones de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Por favor, quiero leer junto contigo el libro de Hebreos capítulo 10. Acompáñame, por favor, a leer Hebreos capítulo 10. Mira lo que dice Hebreos capítulo 10 en el versículo 36 y 37. Dice así: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Porque aún un poquito, porque el que ha de venir vendrá, y no tardará. ¿Qué significa esperar en Dios? Amarlo por lo que Él es. Jesús viene. Jesucristo, el Dios encarnado, viene. Cuando sales de viaje, tus hijos te esperan a ti y no los regalos.
Uno, claro, tú puedes mandar el regalo y si tú no llegas, no es lo mismo. A mí me pasa siempre con mis hijos, obviamente, cuando uno llega, dice, papá, te abrazan, pero más importante es tu persona. Tus hijos te están esperando a ti. No es lo mismo decir, ya, si mis hijos están esperando, alguien está esperando, le voy a mandar el regalo. No va a ser lo mismo. El regalo no va a reemplazar el amor que tus hijos sienten hacia ti, o al revés. En este caso, hoy es el tiempo de descubrir si amas las bendiciones de Dios o al Dios de las bendiciones. Hoy es tiempo de descubrir si amas más las bendiciones de Dios, como otras veces hemos visto, o al Dios de las bendiciones. Por lo tanto, vivir por fe significa, en primer lugar, como vimos, esperar sin rendirse, sin desesperarse. Vivir por fe significa esperar con una visión amplia, subirse a la torre. Vivir por fe significa esperar sin abandonar el puesto. Vivir por fe significa estar ahí haciendo guardia, no dejando tu puesto, no abandonando, sino que cumpliendo con obediencia. Vivir con fe, por fe significa esperar a Dios y no las bendiciones de Dios. O sea, amar a Dios por lo que Él es, amar a Dios en su esencia, amar a Dios, ¿cierto? Porque Dios es Dios. Y en último lugar, vivir por fe significa esperar renunciando a la amargura y a la autocompasión. Vivir por fe significa esperar renunciando a la amargura y a la autocompasión. Voy a leerte el versículo 4. Leído ya, ¿cierto? Lo que dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. He aquí que aquel cuya alma no es recta se llena de orgullo. Mas el justo por su fe vivirá. Podríamos decir que este es el versículo o es el texto más importante de la Escritura. Podríamos decir, ¿cierto?, este texto que es repetido por el apóstol Pablo en Romanos. Por este texto, ¿cierto?, que hemos encontrado, ¿cierto? Y que el presbítero Darío fielmente nos predicó, ¿cierto?, unos sermones atrás, concretamente, que es la justificación por la fe. ¿Recuerdan cuando él predicaba acerca de esto? Bueno, en el fondo, lo que estaba diciendo, que vivir por fe es esperar renunciando a la amargura y a la autocompasión. ¿Por qué? Porque tienes que basar tu fe en los propósitos redentores de Dios, que es el Evangelio. ¿Recuerdan? Vivir alineado al Evangelio. Entonces, esperar, ¿cierto? Vivir por fe es esperar renunciando a la amargura y a la autocompasión en tu existencia. ¿Por qué? Porque cuando tú estás afectado, tienes dos opciones, ¿ya? Cuando tú estás sufriendo, cuando tú estás pasando por algún momento, tienes dos opciones cuando eres afectado. En primer lugar, la letra A, podríamos decir, tú eres afectado por las circunstancias. Y cuando eres afectado por las circunstancias, puedes decir, ¡oh! ¿Qué será de mí? ¿Qué voy a hacer de mi existencia? ¿Qué voy a hacer de mi vida? ¡Pobre de mí! Y comienzas a llenar tu corazón de amargura. Y comienzas a llenar tu corazón, ¿cierto?, de una falsa humildad con lo que te está ocurriendo. O también tienes una segunda opción cuando eres afectado. Aferrarte a Jesús o aferrarte a su palabra. Aferrarte a Jesús o aferrarte a su palabra. Mira lo que dice Santiago, capítulo 5, versículos 7 y 8. Santiago 5, versículos 7 y 8. Mira lo que dice la palabra del Señor.
Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Esperar. Anhelamos profundamente que Él venga. Esperar, ¿cierto? Vivir por fe significa esperar sin rendirse, esperar sin desesperarse. Vivir por fe significa esperar con una visión amplia, mirando mucho más allá de tus problemas, observando el reino de Dios. Vivir por fe significa esperar sin dejar el puesto, sin abandonar, esperar cumpliendo de manera obediente. Vivir por fe significa esperar a Dios y no las bendiciones de Dios. Pero también, en quinto lugar, vivir por fe significa esperar renunciando a la amargura y a la autocompasión. ¿Por qué? Porque ya no estás más esperando, ¿cierto? Mirando, sufriendo, ¿qué será de mí? ¿Qué es lo que ha ocurrido conmigo? ¿Qué es lo que ha ocurrido en mi corazón? ¿Por qué la gente me trata así? ¿Por qué de esta manera, ¿cierto? Yo vivo, pobre de mí en medio de todo esto. Pero mira lo que dice Lucas capítulo 12, apoyando un poquitito lo que estamos viendo. Lucas capítulo 12, cuando nos habla acerca del siervo vigilante. ¿Qué es lo que está diciendo? Pórtate, sé un siervo vigilante, quédate en ese espacio, pórtate como un atalaya. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando, capítulo 12, verso 37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Lo leo de nuevo. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrán a servirles. Esperar, ¿cierto? Renunciando a la amargura y a la autocompasión. Es esperar sin rendirse. Es esperar entendiendo que tú no eres justificado por lo que tú haces, que tú no eres justificado por la obra de tus manos, que tú no estás esperando, ¿cierto? Porque eres una persona buena, porque eres una persona bondadosa. Estás viviendo por fe, mas el justo vivirá por la fe. Estás esperando entonces sin rendirte. Estás esperando con una amplia visión, mirando más allá de tu propio dolor, mirando más allá de tu propio sufrimiento. Estás esperando sin dejar la guardia, sin dejar tu puesto. Estás esperando de manera obediente. Estás esperando amando al Señor por lo que Él es. Estás esperando, ¿cierto? Viviendo por fe, renunciando a toda amargura. Basa tu fe en los propósitos redentores de Dios y su evangelio, y no en las circunstancias que están rigiendo tu vida, no en las circunstancias del COVID-19, no en las circunstancias de los problemas y las dificultades y el estrés que esto ha traído a tu corazón. Yo lo percibo aquí en casa. Ustedes piensan, ustedes creen que porque soy pastor no tengo problemas, no tenemos problemas. Hermanos queridos, ha sido profundamente, si lo podemos decir, caótico, estresante el tema del COVID-19.
Pero queridos, esa no es nuestra opción. Como familia buscamos rendirnos a Jesús. Y esta palabra que yo te digo el día de hoy, el Señor me ha hablado a mi corazón. Vive por fe, espera sin rendirte. Vive por fe, ampliando tu visión, entendiendo que tus problemas no son los únicos. Vive por fe, esperando, sin dejar la guardia, sin abandonar tu puesto, esperando obedientemente. Vive por fe, esperando a Dios y no únicamente las bendiciones de Dios. Vive por fe, esperando, ¿cierto? Renunciando a la amargura y a la autocompasión. Lo peor que podemos hacer el día de hoy es no esperar. Es no esperar. Tu Señor, mi Señor, nuestro Señor viene. Espera sin rendirte. Espera en la torre. Amplía tu visión. Espera sin dejar tu puesto. Espera a Dios. Su esencia, lo que Él es. Ámalo por lo que Él es. Espera sin amargura. ¿Sabes? Llevamos varios meses, desde el mes de marzo, sin participar de la cena. Llevamos varios meses sin participar juntos, sin estar juntos. Debemos aprovechar estas instancias de esperar que la tecnología nos está brindando. Pero no te equivoques. No te equivoques. Culto comunitario no es lo que estamos teniendo hoy. Y por lo tanto, la invitación en este tiempo de COVID-19 es que a pesar de las circunstancias, no te rindas a ella. Mas el justo vivirá por la fe. Parece que está demorando. El Señor le dijo a Habacuc, pareciera que está demorando, pero viene, ahí viene. El Señor Jesús viene. Que el Señor te bendiga, que el Señor te dé gracia. Y justamente a partir del próximo domingo estaremos compartiendo y profundizando acerca de esto, de cómo la presencia de Jesús está en medio de su pueblo, trayéndonos consuelo, confortándonos, acompañándonos a esperar, pero también diciendo que Él viene, Él viene. Que el Señor te bendiga. Oremos. Señor, qué cosa más maravillosa es poder vivir por fe. Gracias, porque tú mismo nos has escogido y tu Espíritu Santo ha obrado en nuestros corazones. Si el día de hoy creemos, es porque la obra de Jesucristo, el Dios encarnado, en la cruz del Calvario, ha mostrado que hoy podemos esperar, que hoy vivimos por la fe depositada únicamente en la persona de Jesús. Porque tú, Señor, fuiste a la cruz y derramaste en ese espacio tu sangre para limpiarnos de todo pecado. Y el día de hoy podemos decir que podemos vivir por fe. Entonces, por lo tanto, podemos esperar sin desesperarnos. Podemos esperar ampliando la visión, mirando más allá de nuestros problemas. Podemos esperar sin abandonar nuestro lugar. Podemos esperar, no únicamente esperando tus bendiciones, sino que amándote a ti. Podemos esperar viviendo por fe, renunciando a la amargura y a la autocompasión. Gracias, Señor. Gracias porque traes, Señor, palabras de esperanza. Señor, Habacuc, qué tremendo espacio, qué tremenda lección en medio de un pueblo, Señor, que estaba viviendo en corrupción. En medio, Señor, de una nación dominante. Tú te revelas y tú te muestras que tu fidelidad no nos abandonará. No es nuestra fidelidad la que nos hace avanzar. No es nuestra propia fidelidad la que nos hace mejores.
es tu fidelidad, es tu palabra, es la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, la que permite que podamos seguir adelante. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Que el Señor... Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es su fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe y mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad.
fidelidad. Grande, Señor, es tu fidelidad. Ha sido una bendición estar en casa. Sí, estamos distanciados, pero estamos en casa. Estamos distanciados, pero el Espíritu Santo está aquí, revelándose a tu corazón. El Espíritu Santo está aquí en este espacio. Has podido cantar y me has podido acompañar, ¿cierto?, en este tiempo de cuán maravilloso y de cuán fiel ha sido el Señor. Y en este momento, así como el Señor ha hablado a mí, te invito para que podamos tener un pequeño tiempo diferente, pero de confesión. Si no hemos vivido por fe y no hemos sabido esperar en el Señor. Creo que es importante que como cuerpo, que como comunidad, nos arrepintamos por todas aquellas veces que no hemos depositado nuestra confianza en el Señor y hemos vivido bajo las circunstancias de nuestra existencia. Cuando hemos basado nuestra fe en otras cosas y no en los propósitos redentores de Jesucristo, el Dios encarnado. Quiero invitarte a pensar y a meditar en esto. Y si es necesario, pedirle perdón al Señor y decirle: perdóname, Señor, perdóname, porque no he sabido vivir por fe. Perdóname porque me he desesperado. Perdóname porque únicamente he visto mis problemas. Perdóname porque únicamente, Señor, cuando algo ocurre, tiro la toalla, abandono. Perdóname, Señor, porque no te amo por lo que tú eres y sí te amo por las bendiciones que tú me das. Perdóname, porque cuando cosas ocurren en mi vida, cuando hermanos me fallan, cuando hermanos no cumplen, cuando alguien no cumple mis expectativas, me lleno de amargura y de autocompasión. Perdóname, Señor. Guarda un minuto de silencio. Y si es necesario, confiesa, Señor, tu corazón. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, porque como un martillo nos recuerda las verdades tan profundas y tan importantes. Que ser justificados por fe nos capacita a vivir por fe en la obra de Jesús. Perdóname cuando me he desesperado, Señor, y no he esperado. Perdóname cuando, Señor, en vez de confiar en ti, he decidido mirar únicamente mis problemas. Perdóname cuando he dejado las tareas que debo hacer y he abandonado mi puesto sin obedecerte. Perdóname por únicamente estar contento con tus bendiciones. Perdóname cuando me he llenado de amargura y autocompasión. Ayúdanos a vivir por fe. Así como Habacuc, en medio de esta circunstancia, como decíamos, Señor, que se apareció marzo, en medio de toda esta circunstancia oscura, revélate como el Dios que a pesar de las malas circunstancias, cumple sus propósitos perfectos.
Ven, Señor Jesús. Te esperamos. Y queremos esperarte a ti en medio de esta pandemia. Queremos esperarte a ti sin desesperarnos. Queremos esperarte a ti, no mirando únicamente nuestros problemas. Queremos esperar, Señor, obedientes en el lugar donde tú nos has dejado para servir. Queremos esperar amándote profundamente por lo que eres. Queremos esperar, Señor, sin amargura y sin autocompasión. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y que la gracia de nuestro Señor Jesús y la consolación de su Espíritu Santo esté con ustedes y con todo el pueblo de Dios sobre la faz de la tierra. Esta semana, ¿cierto? El día de hoy, hemos comenzado nuevamente la campaña del Ministerio de Misericordia, como ustedes han visto en los avisos. Y a partir de este domingo hasta el viernes 4 vamos a tener la campaña que hacemos todos los meses. Ora al Señor. No simplemente es cierto de tu euforia de querer dar y compartir. Ora al Señor y dile, Señor, esta es mi ofrenda para el Ministerio de Misericordia, que va en ayuda de familias que lo están pasando mal y que tienen dificultades, y que tú puedas entregarlo como una ofrenda que fluye de tu corazón. Que el Señor te bendiga, ¿ya? Y nos vemos, terminando nuestro culto ahora, nos vemos y nos encontramos aquí en Zoom. Un abrazo. Chao, chao.